Muy buenas tardes, pues entramos en la recta final. Yo soy Joost van Nispen, soy presidente y fundador de INCEM y pues estoy aquí casi con Joost y amigos porque hemos intentado reunir unos expertos en Solomo que más allá de su actividad profesional son también todos profesores del INCEM, el Instituto de la Economía Digital de SIC, y enseñan varios temas relacionados al marketing social local y global en ICEM-SIC. Esto ya es spot publicitario. Vamos a empezar y hemos oído cosas, creo, fascinantes. A mí me llamó mucho la atención directamente antes del solomillo, del almuerzo, que alguien decía que el consumidor está listo, la tecnología está preparada, los que no estamos preparados somos las empresas. Y Jaime ahora acaba de decir que de verdad, otra vez hablando del solomillo, pero en otro contexto, que el Solomo es de verdad la integración de todo eso, no simplemente hacer algo que tiene algo social por allí, algo local por allá y algo móvil por aquí, sino la integración. Mi primera pregunta, por tanto, es, dejándonos de todas las charlas, el gran reto es aplicar esto de manera rentable de parte de las empresas. Esa integración del social, del local y del móvil. Por tanto, ¿dónde están las verdaderas oportunidades en el marketing? ¿Dónde de verdad nos permite, como los americanos dicen, como marketers, como marketingianos, hacer cosas que no podíamos hacer antes? Conectar con el cliente de una manera que era imposible antes o que era demasiado cara antes. ¿Dónde de verdad esto está haciendo una verdadera, concreta, rentable diferencia en nuestro marketing? Y esto lleva directamente a la otra parte de la misma moneda. Eso no es lo mismo para todo el mundo. ¿Para qué tipo de empresa? Por un lado, ¿qué sectores es esto verdaderamente importante? Pero también a lo mejor hay algunas empresas del mismo sector que otros, pero que tienen algo distinto en su cultura, en su organización, lo que sea, que le haga más fácil aplicar todo esto. Entonces, ¿dónde va a hacer esto una verdadera diferencia? ¿Y qué tipo de empresa está verdaderamente posicionada para sacar provecho? Y que cada uno se presente a sí mismo, así vamos más rápido, el resto lo podéis leer y vamos directamente al grano. Adelante. Gracias. No sé si nos oye, se nos oye bien más o menos. Si no se nos oye los del fondo, levantáis la mano. Mi nombre es Ignacio Marinas, una breve descripción de mi cortísima carrera. Hace muchísimos años empecé en Procter & Gamble, trabajando 9 años, tanto en puestos locales e internacionales. Luego estuve en L'Oréal, fui director de marketing de Nokia, y luego ya me metí en el mundo del digital, fundando el ISDI, Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, y montando pues, una consultora, que es la que tengo actualmente, que estoy sufriendo y costando meter proyectos, pero a través de la cual pues, intento vender proyectos relacionados con el mundo digital. También soy profesor, tengo el honor de ser profesor de ICEM, segunda cuña publicitaria. Dejarme hacer contesto a la pregunta, yo antes de que se presente el resto. ¿Cómo queréis que lo hagamos? Sí, que cada uno conteste y que antes de contestar se presente rápidamente. Vale, dejarme hacer voy a hacer un análisis consultoril de cómo veo el mundo digital y de cómo creo que estamos llegando a Solomo. El mundo digital, y voy a ser disruptivo, que a Javier, pues como le gusta mucho ser disruptivo, voy a ser muy disruptivo. Creo que estamos fallando. Creo que el mundo digital tiene fallos tremendos, ¿no? Especialmente en un modelo de negocio que es el negocio de la publicidad, que se supone que tiene que estar financiando, ¿no? Todo lo que son inversiones en nuevos canales, entendiendo Internet como nuevo canal. Yo cuando compraba medios, me hartaba comprar medios de publicidad, miraba dos variables fundamentales, que es una variable que se llamaba afinidad, es decir, hasta qué punto lo que yo definía como mi público objetivo coincidía con lo que estaba llegando, con la gente que me estaba llegando, y en segundo lugar, cobertura, es decir, al máximo número de gente de ese público que ya he definido como objetivo estaba llegando. Total, que llega Internet, ¿no? Internet, pues lo que nos ocurre es que cobertura es dificilísimo conseguir, Internet está muy departamentalizada, y así como en televisión, en un buen partido de fútbol, pues puedes conseguir llegar al 10-15% de tu público objetivo, Internet pues te cuesta mucho llegar al público objetivo.
¿Qué ventaja tiene Internet? Tiene la ventaja de afinidad, tiene una ventaja de que en principio Internet o el mundo móvil, el mundo digital, se supone que puede conocer al público objetivo hasta los detalles más pequeños, ¿no? Antes Javier hablaba de microsegmentación, yo creo mucho en la microsegmentación. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que pues, bueno, hoy mismo me ha llegado un anuncio de Porsche. Chicos, no sabéis que yo no estoy llegando a final de mes y me está costando hacer proyectos. O me estaba llegando el anuncio de un comparador de seguros, que yo no tengo seguros y el que tengo lo acabo de renovar. O me llega el anuncio de plan de pensiones. Ahí es donde creo que digital está fallando y ahí es donde creo que tiene un potencial enorme. Y si me voy bueno, la parte de Internet, me voy a ir ya al mundo del móvil, ¿no? que es donde creo, hacia donde creo que estamos yendo, y por eso pues, la parte de Solomo, gran parte de Solomo es el mundo, la MEO, ¿no? Es el mundo móvil. Y hacia donde creo que va el móvil es a integrar todo. Desde el punto de vista del usuario, el móvil, y voy a hacer lista porque me ha costado extraerlo. En el móvil llevo ahora mismo, lo que antes llevaba por lados distintos, llevo la agenda, llevo el reloj, llevo el bloc de notas, el email, lista de teléfonos, la lista de cumpleaños, un mapa, mandar telegramas, un álbum de fotos, una cámara de fotos, un vídeo, una calculadora, una lámpara, brújula, ordenador. Ostras, el móvil tiene una cantidad de información sobre mí impresionante. ¿Cómo conseguir rentabilizar esa información para que los anunciantes, por un lado, o los que se nutren del mobile commerce o e-commerce puedan conocer toda esa información y así llegar de la forma más rentable posible, que es vía afinidad a mí, mensajes que puedan al final pues, ser relevantes y que por tanto puedan hacer dinero? Entonces, pues nos falta años luz. E-commerce, y CRM, que hablaba Javier antes, lectura semántica, cookies, pero las cookies parece que la van a prohibir y por tanto pues todavía nos faltan muchísimas herramientas que permitan a esos dos modelos que son publicidad y mobile commerce el sacar provecho, ¿no? del mundo digital. Ahora, ¿qué es lo que se está llevando mucho? Pues está llevando lo local. Es una pena que Internet no lleve lo local. Internet en este país no mucho, porque tenemos a un proveedor que tiene la mitad de los ADSLs pues, moviendo IPs por todos lados, con IPs dinámicas, y por tanto pues, nos cuesta un poquitín localizar las conexiones fijas, pero las conexiones móviles es fácilmente localizable, con lo cual pues, ahí ya tenemos una ruta para conseguir afinidad. Obviamente pues, lo local es lo que está pegando. Falta mucho para que lo local pegue, ¿no? Últimamente he estado viajando bastante a Nueva York, que tengo un cliente ahí, y otro cantar, tenía aplicaciones como una aplicación que se llama Hotel Tonight, en la que todos los días a las 12 de la mañana sacaban ofertas de hoteles esa misma noche. Nueva York muy barato a nivel de hoteles. O Sable, otra aplicación en la que semejante, imagino que conoceréis al tenedor, me daba pues las promociones que tenían los restaurantes de alrededor. Y de paso me decía opiniones de gente sobre esos restaurantes, pero no 30 o 20 o 10, como tienen aquí algunas aplicaciones. Aquí hablaba de miles de opiniones. Si esas opiniones encima, que es así el siguiente paso, puedo yo calificarlas como las opiniones de la gente que yo tengo dentro de mis redes sociales y por tanto sé quién ha estado y me fío de su opinión, pues ya sería el problema. Entonces, actualmente, para aterrizar y para contestar finalmente la pregunta de ellos, después de todo este rollo, como yo veo actualmente que en España nos podemos favorecer del Solomo, el Solomo, con la tendencia o lo que significa Solomo, hay muchas empresas que lo necesitan en España, y sobre todo hablo de empresas como son Pinia, ¿no? Pero necesitan muchas empresas que tienen muy altos costes fijos y bajos costes variables, como pueden ser restaurantes, como pueden ser hoteles, centros de estética, masajes, gimnasios, cines, etcétera, etcétera. O lo que necesitan también empresas como que tienen productos perecederos, es decir, aquellos que pueden aprovechar lo local y lo móvil para dar salida a su producto de forma instantánea. Es ahí donde yo creo que por lo cual en España se está yendo cada vez hacia los Solomos, y donde hay un potencial enorme, ¿no? Los cines, que obviamente pues, en el mundo del cine se ha quedado muy atrás, qué fácil sería que el cine o la asociación de cine se asociara
y entre ellos pues sacaron aplicaciones con push notifications, alguien que se diera de alta y cada vez que se le quedara una sala permanentemente vacía o parcialmente vacía, pudieron sacar promociones en el último minuto. Es en ese tipo de negocios donde yo veo que tiene mucho más potencial la parte de LO y la parte de MO. La parte social creo que todavía queda. La parte social, que es saber aprovechar esas conexiones que tienes ya estipuladas en las redes sociales a lo que decía, tanto publicidad como e-commerce, bueno, todavía creo que nos faltan mucho. Pero ahora con esta pregunta después está muy buenos ejemplos, ¿eh? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer de verdad estar aquí. Yo soy Pedro Jareño, soy uno de los fundadores de minube.com, una plataforma de social travel, de redes sociales, relacionada mucho con lo que acabas de comentar, de hecho. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer es una pregunta. ¿Quién de vosotros conoce Minube? ¿Queréis levantar la mano? Fíjate, eso es que a lo mejor hemos hecho un buen marketing social, local y mobile, porque es justo lo que somos, ¿no? Entonces, yo lo que vengo, creo, aquí a hablar desde nuestro punto de vista de gente emprendedora y con un concepto todavía de startup pura y de pequeña empresa, creo que es una doble vertiente. El punto de vista interno, el cómo nosotros mismos, de hecho, hemos podido aprovechar pues todo esto para que una empresa como la nuestra, sin recursos, que nace de un grupo de emprendedores con mucha pasión, como podéis imaginar, con muchas ganas de hacer cosas diferentes, pero sin ningún recurso, han conseguido aprovecharse de todas estas enormes oportunidades que existen hoy para hacer marketing en unas condiciones que antes eran completamente impensables, hasta tal punto que hayamos llegado a que hoy estamos aquí invitados y hago esta pregunta y levantéis la mano. Cuando yo lo hacía hace 4 años que comenzamos nuestro proyecto, levantaba la mano mi madre, que se iba a estar por allí detrás, algún primo, pero nadie más. Y esto tenemos que agradecérselo a toda esta gigantesca revolución que nos permiten compartir mesa con gente tan interesante como la que ha habido. Y por otro lado, por supuesto, para que nosotros mismos demos nuestro punto de vista, para que entendamos cómo creemos que nuestros usuarios, al fin y al cabo, de proyectos como el nuestro, que viene a ser una plataforma social en la que hay individuos, como cada uno de vosotros que habéis levantado la mano porque tienen la aplicación, cómo están respondiendo al uso de unas nuevas tecnologías, un nuevo soporte, y cómo están afectando a su vida, porque creo que ese es un punto de vista realmente importante, que toda esta nueva tecnología relacionada a lo social y a lo mobile y a lo local, por supuesto, está cambiando la forma en la que nos comportamos. Y de hecho luego hablaremos también de diferentes casuísticas con respecto a algunas limitaciones que todavía tenemos, en las que la carencia de algún tipo de tecnología que no nos permita, incluso por adelantarlo ya, como cuando viajamos nos encontramos fuera de nuestro país, solo por el hecho del alto coste que tiene una tarifa de roaming, nos comportamos de forma diferente a cuando viajamos por nuestro propio país, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que entendamos cómo, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista del usuario final, de cara, por supuesto, a las marcas y al marketing que se puede hacer, vayamos un poco hacia ese punto, ¿no? Hacia cómo está alterando pues, nuestro comportamiento en base a todo. Porque el marketing, al fin y al cabo, si se trata de algo, es de intuición, es de darle al usuario, como bien comentaba hace un momento, lo que necesita, de ponernos encima del usuario para pensar sus necesidades en lugar de nosotros plantearle retos, ¿no? Tenemos que ser capaces de saber qué es lo que quiere un usuario, en nuestro caso un viajero, para conseguir saber aquello que necesita. Nosotros, y ya con esto ya termino esta intervención, creo que en ese sentido, al final la vida tiene estas cosas, ¿no? Que son los hechos los que realmente al fin y al cabo te ponen en tu sitio y te dicen lo que eres y lo que tienes que ser. Para una empresa como la nuestra, lanzar una aplicación para dispositivos móviles ha supuesto un punto de inflexión de forma absoluta, y os lo resumo muy rápido. No es por hacer spam, sino es un caso real. Nosotros tenemos un proyecto que nacimos vía web en el año 2007, somos prácticamente contemporáneos a los grandes proyectos sociales, Twitter, Facebook, etc., porque por supuesto veníamos trabajando atrás en proyectos anteriores. Y el año pasado, en 2011, fue cuando lanzamos nuestras plataformas mobile. Primero lanzamos para el sistema operativo de iOS y más adelante para Android, para Windows Phone. Nuestra aplicación mobile la lanzamos en junio del año 2011. 2 días después se convirtió
en el número 1 en la Apple Store en España. Os aseguro que sin un solo euro de presupuesto de marketing, sin un solo euro de gasto, a la semana siguiente Apple nombró nuestra aplicación como la mejor aplicación de la semana, cual imaginaos, fue un día de fiesta. Y aún más fue cuando en diciembre del pasado año, hace apenas 8 o 9 meses, presentamos por Twitter, en lo social y en lo local, porque fueron nuestros amigos los que nos lo dijeron, y por supuesto mientras lo visitábamos desde el móvil, de que Apple nos había elegido como la mejor aplicación del año en España 2011 para iPhone. Y no es una aplicación de viajes, sino como mejor aplicación global, por encima de 550.000 aplicaciones, por encima de gigantes como 20 o Instagram. Imaginaos, ese día sí que fue una fiesta absoluta, fue como si estuvieran de hornos, porque por supuesto no nos esperábamos. ¿Y por qué cuento esto? Porque nos dimos cuenta de que para una empresa como la nuestra, con un concepto como el nuestro, de viajes sociales, lo que hicimos al lanzar una aplicación móvil fue darle a un usuario, en este caso a un viajero, una herramienta que él necesitaba, que él demandaba. No era más que darle lo mismo que antes podía hacer vía web, pero hacerlo cuando él lo necesita, que es cuando está viajando. Porque esto es una perogrullada absoluta, pero si algo hace un viajero es viajar, y un viajero está en movimiento. Si nos ponemos en esa piel del usuario y le damos exactamente lo que necesita, estaremos consiguiendo un producto de éxito, ¿no? Entonces era un poquito esa intervención que creo que va respondiendo a la pregunta que hacía yo de qué es lo que tenemos que hacer y por dónde podemos entrar. Pues ni más ni menos que entender las necesidades que tienen cada uno de nuestros clientes sobre cada uno de nuestros productos. A nosotros nos interesaba el usuario viajero, a las marcas que vendan coches les interesará el usuario que compra coches y a los que vendan todos los demás. Entonces yo creo que es ese proceso de intentar anticiparnos a lo que la gente va a demandar y con algo que es fascinante, es que no tenemos ninguna ni idea, porque todo esto es nuevo, vivimos en un entorno que ha transformado la forma en la que nos comportamos y creemos que ahí es donde residen las gigantescas oportunidades para las grandes empresas que lo venían haciendo y tienen la capacidad de transformarse, y para los jóvenes empresarios, para los emprendedores, para las startups que pueden, sin recursos, sino a base de ingenio y de intentar anticiparse, pues ponerse a la altura de otra gente que antes era completamente imposible hacer. Jesús. Hola, ¿qué tal? No sé si alguno me conoce, si no me conoce, pues os cuento. Soy Jesús Hernández y yo me autodefino director de posibilidades de Publisher, aunque realmente soy el jefe, ¿no? El boss. Publisher.com con X y /mobile, si quieres ver la parte mobile, si quieres ver la parte de publishing, únicamente con servidores Publisher, xed.com, ahí tenéis mi página. Pues ¿dónde he estado? Pues he estado en Smartforce, he estado en Indra, he estado en Joc y ahora en Publisher, en mi nueva etapa. Una nueva etapa curiosa, con un spin-off y haciendo muchas cosas de innovación, seguimos haciendo cosas de innovación. Y yo voy a contestar rápidamente a Josh, porque vivimos en un país donde todavía el 3 de cada 10 personas no saben lo que es un QR, lo cual es curioso, para empezar. Cosa que me parece muy bien, porque esto es un mojón que realmente que introducimos en la publicidad, que realmente es absolutamente, no sé, raro, feo, intrusivo. Ya estamos trabajando con NFCs, ¿no? Esto es un chip de NFC, un micropagos, cosas. Mi pulserita va cargada de un chip NFC. Y todos los objetos de la casa están cargados de cosas de NFC, la luz de Wi-Fi. Le permito a mis amigos que utilicen mi red vía NFC. Podríamos hacer algún tipo de micropago, algún cajero. Así que lo que estamos añadiendo es otro Mo al solo Mo, ¿no? El Mo es monitorización. Es decir, que la movilidad va unida a la monitorización. También contestando a Josh, una cosa muy importante creo que para las empresas que pueden beneficiarse de esto es que el usuario está proporcionando contenido. Y el contenido yo creo que es la base principal para conseguir cosas. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un usuario que técnicamente, es que estamos aquí todos hablando de muchas cosas, pero tenemos que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle, nos tenemos que ir a la calle, preguntar, hablar, empezar a relacionarnos, no estar hablando con la gente de nuestro sector, no estar hablando con el ingeniero de Indra, no estar hablando con el ingeniero de York, no estar hablando con nuestro amigo de mi nube.
ni con sus ingenieros, sino salir a la calle a ver qué es lo que el usuario está demandando. Y el usuario está demandando contenido. Y ese contenido, yo creo que el contenido ahora mismo lo tiene que generar el usuario, ahí está el SOC, ¿no? Sobre el tema del log, pues la localización, la geolocalización, yo creo que son las dos cosas más importantes que tiene que tener una campaña de movilidad, que es geolocalización y monitorización. A fin de cuentas es saber dónde está el usuario y poder monitorizarle para saber qué desea. Lo que tú comentabas antes, que, bueno, viendo que iba tanto a Nueva York, evidentemente la han mandado del Porsche, lógicamente, ¿no? Si tiene clientes en Nueva York, pues obviamente el Porsche es lo que viene después, ¿no? Para no tener esa última hora, no te olvides, sí, no, el Porsche la para tener esa última hora. Pero sí vivimos en un país donde curiosamente las empresas pues nos hemos fijado, o se han fijado muchísimo más, no en perdurar, no en innovar, sino en sencillamente a ver cuándo me puedo comprar el Porsche. También eso es un paréntesis. Luego, que no todo, también otra cosilla, que las empresas deben darse cuenta que no todo es el SO, no todo es social, el log no todo es local y el MO no es todo el mobile. Es decir, que tenemos un pequeño problema porque se hacen muchísimas cosas que se dicen ser sociales y no son sociales, se dicen ser locales y no son locales, y se dicen ser mobile y sinceramente me daría vergüenza presentarlo. Entonces no estamos haciendo cosas que unidas formen el solo. Así que hay muchas empresas que tienen, bueno, pues que recibir cierta consultoría para que puedan aprovechar estas oportunidades tan increíbles que nos está dando el solo. Sobre los contenidos, añadir que el usuario nos los está proporcionando. A mi nube lo está proporcionando el usuario, a nosotros nos lo proporciona el usuario. A vosotros, por supuesto, Jacobo, os proporciona al usuario muchísimo contenido, aunque luego se genere mucho contenido. Es decir, que el contenido es una cosa muy, muy importante. Y a partir de ahí empezar a innovar. Pero claro, teniendo en cuenta, no voy a repetir las palabras de un cierto conocidísimo gurú español que dijo que vivimos en un país de catetos digitales, pero ahora se repetido. Pero sí que es cierto que nos tenemos que poner en el suelo, tenemos que poner la pelota en el suelo y darnos cuenta que a la hora de ir a las marcas y proponerles una serie de iniciativas Solomo, debemos antes, pues como decía antes Marta, planificar bien esta acción, ver en qué fase podemos entrar, dónde entramos y ver qué desean, y a partir de ahí empezar a desarrollar o una aplicación o una web mobile. Todavía hay gente que no sabe la diferencia, todavía hay gente que no sabe lo que es un NFC, hay gente que no sabe lo que es un tag, hay gente que no sabe por ejemplo, llamo a la última campaña de Coca-Cola la campaña de las 3 mentiras, porque dice, escanea este vídeo, no es un vídeo, es un QR. Segundo, entrarás en un microsite de Coca-Cola, mentira, está hospedado en un microsite común. Y tercero, dice, y disfrutarás de una experiencia mobile, también mentira porque la aplicación no era mobile, sino que es una web page que han adaptado al móvil y que tampoco se ha configurado de la manera más óptima. O sea, que para que veáis que tampoco las grandes marcas están haciendo cosas estupendas. Yo confío muchísimo en la pequeña empresa, en la pequeña mediana empresa que a fin de cuentas es la que está tirando de este país y que realmente, con esos datos que le está proporcionando la monitorización y con lo que decía también Pedro, lo barato que es, porque nos estamos desmarcando de las grandes cifras en publicidad que han hecho durante muchísimos años las agencias de publicidad convencionales. Aunque yo ya considero a todas las agencias convencionales, yo creo que todas las agencias deben ser convencionales, al igual que no hay medios above the line y below the line como nos contaban en la universidad, sino que todos los medios son medios y todo yo diría que son convencionales y que la única diferenciación es si hay una conversación con el usuario o no hay una conversación con el usuario. Creo que realmente la empresa tiene que innovar en todo lo que es el SO, verdaderamente SO, el log, verdaderamente log, y el MO, verdaderamente MO, para no que caigamos en lo que Jaime antes ha dicho del solomillo o el salami, que todavía podría ser peor. Entonces, pues nada, que no sé si os he convencido. Pero bueno, que yo creo que el NFC, por ejemplo, es una de las tecnologías que deberíamos empezar a darnos cuenta que el contactless, el tipo de micropagos también, nos va a proporcionar mil satisfacciones en los próximos años. Bueno, en los próximos meses, yo creo que más que años. Gracias, Elvira. Hola, soy Elvira de Andrés, directora general de medios de Nielsen desde hace 10 meses. El resto de mi vida profesional, o casi el resto de mi vida profesional, lo he pasado también en Nielsen
pero en la otra parte, el lado del anunciante. Nielsen tiene dos grandes divisiones, por así decirlo, una que mide el consumo, otra que mide los medios, y es muy fácil, y es un deber de Nielsen, decir a los anunciantes, decir a las empresas cómo el correcto mix de medios influye en un mayor consumo. Yo lo que he visto hoy aquí es que estamos un poco tímidos a la hora de convencer a los anunciantes que tienen que invertir en nosotros. Hemos presentado muchas propuestas chulísimas, pero realmente cuando los anunciantes nos están diciendo, señores, somos como Santo Tomás, necesitamos ver para creer y necesitamos realmente resultados. Es verdad que existen muchísimas métricas. Este sector, el sector digital, casi tenemos exceso de métricas, pero realmente no tenemos, esas métricas tienen que ser comparables con otros medios y realmente llevarlo al terreno que el anunciante entiende, y ya no el director de marketing. En muchísimas ocasiones estamos viendo, porque Nielsen para eso es un buen termómetro, cómo los CEOs están faltando al director de marketing diciendo, Nielsen, no me cuentes cuál es la efectividad de mi plan de medios, de mi mix de medios en términos de notoriedad o de imagen de marca, dímelo en términos reales de ventas. Estamos hablando cada vez más de ROI. Ahí sí que realmente yo veo que tenemos que dar un pasito hacia adelante. En otros países donde nos llevan mucho la delantera, ahí hemos hablado esta mañana de Estados Unidos, decía Pablo Peñalba, el 7% de la inversión se hace en digital y en móvil. Y aquí estábamos hablando de inversiones ridículas, del 0, realmente nosotros tenemos casos en otros países, en Estados Unidos o en UK, donde nosotros somos capaces de demostrar que las acciones integradas de móvil en el marketing mix de medios generan un ROI muy superior al de la tele, al de medios convencionales e incluso al medio online tradicional. Solamente nos falta ser capaces de dar ese salto aquí en España y ser capaces de demostrar con hechos claros y evidentes que una estrategia no solo Solomo es perfecto pero no vale por sí solo, sino una estrategia de Solomo integrado en mi plan de medios hace que todas mis ventas vayan para arriba, ¿vale? Y eso es mi impresión. Buenas tardes, me llamo Jacobo Ponte, soy la persona que ha llevado movilidad estos años en Vocento. Ahora mismo estoy llevando la parte de estrategia de movilidad dentro de digamos, el staff del consejero delegado, y una parte digamos, más consultora dedicada a otros menesteres, no la parte de la operativa. Y mi historia básicamente, bueno, pues como la de mis compañeros, pues empecé en Tecnoland, estuve en Esfera Móviles, Eresmas, Bonadú, France Telecom, en fin, hago las más cosas, digamos, más sobresaliente quizás sea eso, y ya digamos que mordió el polvo como todos los compañeros del sector los últimos 12, 15 años. Dicho esto sobre el tema del Solomo, yo de todas las que poco puedo añadir a lo que diciendo el último, en la último día, la última jornada y la última hora, pero bueno, en fin, lo intentaré. Mi problema, o el problema que yo veo fundamentalmente, bueno, dos temas, uno es evidentemente que está apuntado, es el tema de la inversión publicitaria, teniendo en cuenta que tenemos, digamos, aproximadamente, y quiero no equivocarme en cifras, un volumen en movilidad aproximadamente en torno al 15, 20, 25%, depende del segmento del que estemos hablando, de la industria, de consumo en Internet. Estamos hablando, en el mejor de los casos, de potenciales de 20, 15 millones de usuarios, a los que la inversión publicitaria, es decir, si lo cogemos lo que está invertido en televisión u otros medios offline, incluso en mi casa hay muchos medios offline, no se traslada, digamos, a una audiencia que está ahí y, digamos, no tiene una inversión publicitaria, aunque crece este año, no es suficiente como para crecer. Esto es, digamos, un tema más directo a agencias y fundamentalmente a grandes clientes. Hay que invertir en esto porque esto de verdad sí tiene retorno de inversión, sí tenemos métricas que no tiene nadie, o sea, incluso un exceso de métricas, y una gran ventaja, que es el tema del tema creo que no es solo. Fundamentalmente vamos a un dispositivo que es personal, es intransferible, o sea, donde además hay un elemento muy importante en consumo, fundamentalmente fuera del hogar. Es verdad que en el hogar, por ejemplo, el dato que dabais antes, habla que un 80% lo consume en casa, pero ese dato puede llevar a engaño porque ahí hay que contar iPads y otros dispositivos que son de consumo en el hogar, fundamentalmente. Pero si hablamos, digamos, de un elemento local, donde compartes redes, etcétera, con
ya wifi, llevas tu 3G, etcétera, estás en una tienda, es decir, qué bien no es, entre comillas, comprable. Yo recuerdo hace años, cuando me intenté salir de este sector, y me dijo una persona, que no recuerdo el nombre, pero la verdad es que era un señor francés muy inteligente, que dijo, mira, aquí hay 3 cosas que nunca van a fallar, que son el sexo, la muerte y la comida. O sea, son 3 cosas o 3 sectores que aparentemente no tienen nada que ver, y sin embargo, es decir, los 3 tienen traslación al mundo online. Y los 3, en un elemento físico, es decir, se pueden comprar. Evidentemente no voy a comprar, evidentemente ahora mismo, un ataúd, pero es decir, podría hacerlo, ¿no?, directamente con el móvil. O puedo consultar, por ejemplo, dónde está más cerca, en caso de que tenga un fallecimiento, pues o si me quiero hacer un seguro de ese tipo, me podría consultarlo. Es decir, son variables, es decir, el sexo, evidentemente lo voy a hablar, y la restauración, hay un montón de aplicaciones en el sector que hablan de eso. Para mí la parte que falta, digamos, aquí es la parte, digamos, de compra. Creo que el NFC, en cuanto explote, explotará de aquí a unos meses, estoy de acuerdo, sí que va a ser el cambio disruptor absolutamente, y se acabó, ya no hay diferencia entre on y offline. Es decir, a partir de aquí todo es solomo, porque cualquier bien me lo puedo comprar en el sitio donde estoy. Es decir, yo estoy en el Corte Inglés, en una tienda concreta, y puedo comparar libros físicos, que me puedo interesar comprar en eBay luego y hacer una comparativa sobre la marcha, o me lo puedo comprar en otra tienda, ropa, calzado, cualquier bien, que al final, como seres humanos, al final no nos podemos consumir una serie de cosas, el cine o el arte, o un montón digamos, de intangibles, podemos consumir evidentemente sin que tenga que tocar nada, pero normalmente somos, como seres físicos, al final nos toca hacer un consumo, nos guste o no, tangible. Al final esa tangibilización de las cosas, al final tiene que hacerlo en un espacio y en un momento adecuado. Una de las cuestiones, que luego seguramente saldrá, es el tema no solamente del dónde, sino del cuándo, que es una de las variables más importantes a la hora de desarrollar una especie de solo. El cuándo es tan importante como el dónde, porque si no tenemos el evento o la variable que nos va a decir qué podemos hacer o cómo podemos hacerlo en ese momento, en el sitio que estoy, el decir que aquí tengo una tienda y está cerrada no me sirve absolutamente para nada. Entonces hay una variable que creo que saldrá seguro, entre otras cosas. Y luego, como reflexión, antes de seguir y pasar la palabra, me acuerdo en el grupo, en el que pasamos un grupo así más bien conservador y con cierta pinta de tradicionales, hace unos 2-3 años lanzamos una aplicación para temas de cajeros geolocalizados. Pensábamos que alguien lo iba a comprar, obviamente, dijimos, seguro que un montón de agencias, un montón de bancos o entidades nos van a comprar al menos publicidad. No tuvimos ninguna campaña, casualmente. Con lo cual era una frustración absoluta. Y me acuerdo de la ABC, cuando la primera versión que hicimos de Web Mobile, eso sí era Web Mobile, hicimos la tontería que es poner el tiempo y geolocalizar, simplemente no para dar un servicio al usuario, que también, sino fundamentalmente para geoposicionar, y lo que es más importante, geoposicionar publicidad y darle algo que tuviera un valor real y tangible para el usuario. Tontería como esta, hace dos años y pico que lo hicimos, volvimos a tener que desactivarlo porque nadie nos compraba o nos daba simplemente un elemento de segmentación más allá de lo que teníamos. Al final, lo digo como responsable de esto en su momento, tuvimos que echar marcha atrás porque no teníamos ni comerciales, ni sobre todo agencias, y tampoco clientes que vieran el potencial. Creo que se habrá pasado a más gente. Entonces, al final, tienes una sensación de frustración importante porque vamos muy por delante a veces en lo que la propia industria, que no el consumidor, y esto es muy importante, respecto a lo que al final hay una demanda, creo que en la calle, de una serie de servicios y cosas que están. Yo creo que el usuario sí está preparado, el consumidor está preparado, por supuesto la gente joven de lejos, pero a veces creo, incluso creo que los propios profesionales a veces podemos llegar a ser un limitador, ¿vale? Porque al final trabajamos quizás con unas presiones y unos ritmos concretos que al final nos impide, digamos, bajar y olvidarnos al detalle, bajarnos al final de que el objetivo número 1 es el usuario. Gracias. Vamos a ver, la primera pregunta era algo genérica para que todo el mundo pudiese hablar de lo que más le interesa. Ahora, unas preguntas rápidas, absolutamente concretas, algo controvertidas, Javier. Vamos a ver, yo me estuve recientemente en Nueva York, hice la reserva online en Afinia, enseguida me sale una oferta. Si compartes tu reserva en Twitter y en Facebook, te puedes imprimir un cupón, llegas al hotel y puedes elegir entre una botella de champán o una botella de vino en tu habitación, evidentemente, todo el mundo lo hace. Das tu primera vuelta en una manzana, en la gran manzana, abres Foursquare, cada segundo comercio tiene una oferta para newbies y otra oferta de fidelización. Vuelvo a Afinia y me dice, si te conviertes en mayor de Afinia,
tienes todo el wifi gratis durante toda la estancia para todo su dispositivo. Miro, hace falta 3 días, voy a quedarme 5, voy acumulando, viajo por España, viajo por Italia, viajo por Francia, un desierto total, vas por calle tras calle, no hay nada, ni en Yelp, ni en Foursquare, haces una reserva en un hotel, el mismo trato de hace 15 años, ¿qué está fallando ahí? ¿Qué pasa aquí? Porque esto no es cirugía de cerebro. ¿Qué no captamos aquí lo que en Estados Unidos y más en general? Pero por favor, quiero respuestas compactas y concretas. ¿Qué falla aquí? ¿Y qué son los principales frenos hasta que de verdad podamos, de manera general, ponernos a la altura de la competencia internacional que tenemos? Ya no hablo de poder superarlo. Y además todo puede ir en orden. Alguien que tenga algo que decir, pues que empiece y cuando agotamos, no hace falta que todo el mundo le conteste a todo. Adelante, Jesús. De momento, cantera. Estoy harto de escuchar la frase, tengo 65 años, y es que ya meterme en esto me cuesta. Y usted, yo empecé en Internet en el año 1994. Si echamos para atrás, usted tenía prácticamente 30 y tantos años. Perfectamente podías estar dentro de esto. Creo que nos falta cantera. Por otro lado, también la cantera que viene, es decir, que el chaval que tenga 15 años, que haya nacido con un ordenador, no lo hace más listo que yo que no nací con un ordenador, es decir, que yo haya nacido con la televisión a color no me hace más listo que mi padre, ¿no? Es decir, que no creo que el dispositivo te haga más listo. Entonces esas dos cosas para mí son muy importantes, la cantera. Es decir, que hay mucha gente que está por encima de los 50 años, que en su momento tenían 20, 25 años, no le prestaron atención, y por otro lado tenemos una cantera que esos nativos digitales no son tan nativos digitales, sino son unos consumidores que curiosamente, y lo sé porque somos docentes, estamos en clase, damos ponencias y curiosamente pues saben muchísimo menos que lo que presuntamente deberían saber. Entonces esa es la razón por la cual no disfrutan de este tipo de cosas. Y ese dato que daba antes de cada 10 personas, solo 3 conocen un QR, lo que no es significativo. Así de sencillo. Y aparte también es que te doy la razón que es lamentable, y no en Portugal, porque en Portugal justamente estamos al lado de Portugal, y en Portugal sí, por Lisboa, vayas por donde vayas, hay muchísimas wifi gratuitas y prácticamente no te quedas igual. Pero sin embargo aquí en Madrid parece como si es un objeto de, no sé, como a Santo Grial, ¿no? Encontrar un restaurante que te dejen navegar con tu ordenador, y además tienes una clavecita que si quieres andar a cambiar para que identifique rápidamente esa red. Esa es mi respuesta. Pues yo no estoy de acuerdo. Voy a ser el elemento discordante. No estoy de acuerdo porque cuando hablamos de que el smartphone ya está en manos de 6 de cada 10 de nosotros, y cuando lo vemos por brackets de población, vemos realmente que si bien en un principio el smartphone era algo propio de jóvenes y con rentas más bien altas, hoy por hoy el smartphone tiene una penetración muy homogénea en términos de población, y de hecho los mayores de 50 años, incluso de 55, son aquella población que se está incorporando más rápidamente en los últimos años a smartphone, y además es un segmento súper interesante en términos de consumo. Ahora y en el futuro, donde se dice que en unos años serán la inmensa mayoría de la población del planeta. Yo creo sinceramente que nos falta foco. Como tú decías, Josh, si yo veo las top 15 aplicaciones en Estados Unidos, tienen componente social y mobile a la vez, las más demandadas. Pero es que además, si miro lo que más está creciendo en Estados Unidos de aquellas aplicaciones, están todas relacionadas con lo que es el comercio en móvil. Estamos hablando de Amazon Mobile, que ha sumado más de 8 millones de usuarios en el último año, eBay Mobile, Groupon, Shopkick. Yo creo realmente que aquí lo que nos falta es ganas de empezar, empezando por nuestro tejido comercial, que es tremendamente conservador. Efectivamente, yo también diría para una de las cosas que creo que nos falta es tiempo, porque vamos más despacio, y eso es algo que es real como la vida misma. Y la otra, es precisamente ligada con lo que acabas de decir, es educación. Nos falta evangelización y educación para el cliente final, y nos falta para el tejido empresarial. Nos falta que se entienda
que mis amigos, los no frikis como yo, entiendan para qué sirve un smartphone y todo lo que puede hacer con todas sus aplicaciones. Pero nos falta también que los empresarios de toda índole entiendan todo lo que puede hacer un smartphone y un cliente conectado para sus empresas. Y por tanto nos falta también educación para que en el marketing sepamos vender la necesidad de que todos los clientes estén conectados usando estas aplicaciones. Y yo creo que esa educación también se puede conseguir con el tiempo, siempre que haya, pues digamos, un ecosistema propio. Y para eso es fundamental que apoyen las instituciones públicas, cosa que no terminan de hacer con la celeridad que debieran, que apoyen los teleoperadores, cosa que no terminan de hacer con la celeridad que debieran, y que apoyemos todos los estamentos. Estoy también con Elvira. Creo que es un problema de industria. Creo que el problema es... marketing es una ciencia de prueba y error. Creo que el contexto en el que estamos viendo ahora mismo, que no quiero ser agorero, pero obviamente es muy generalizado, el contexto de crisis, genera que la gente, las empresas tengan, los empresarios, las empresas y los trabajadores de las empresas tengan miedo a arriesgarse, tengan incertidumbre. Y por tanto me harto de ver análisis que hago para mis clientes de la competencia, de qué es lo que ha sido su actividad en medios en los últimos años, y veo muchísimos habiendo probado inversiones en internet y volviendo a invertir en televisión y en medios más convencionales. Bueno, la prueba son los datos, ¿no?, de inversión, que prácticamente la mitad de inversión en medios convencionales en este país es televisión, ¿no? Entonces eso es lo que falta, que el contexto ayude, y también yo creo que falta profesionalidad, falta gente que sepa todos esos datos, que estoy de acuerdo que tiene lo digital y que podría llegar a tener. A mí me encantaría que estudiaran de aquí mis conversaciones, que estudiaran. Yo no tengo nada que esconder por ahora, ya veremos a ver si tengo, pero ahora no tengo nada que esconder. Me encantaría dejar a los anunciantes que leyeran todo lo que quieran de aquí, mis conversaciones, mis citas, mis emails, para poder sacarme partido, poder mandar los mensajes lo más afines y más relevantes posible. Y por tanto, que ya sea por compra o ya sea por clicar en la publicidad o por haber impactado en la publicidad, sacar de mí el mayor rendimiento posible. Y eso, yo creo que la parte que decíais de falta de profesionales es otra parte. Yo, bueno, como siempre el último, voy a ahondar un poco en el tema. Estoy de acuerdo, básicamente. Para mí el mayor problema es que la mayor parte de nuestra industria no es española, y cuando no es española es un problema de nacionalismo, entendedme bien, es un problema de que las órdenes al final de un jefe de producto de cualquiera de las grandes compañías, da igual que sea Google, da igual que sea Microsoft, da igual, al final estás al final de una cadena en un mercado, digamos, razonablemente pequeño, comparado con los Estados Unidos y evidentemente con otros mercados mucho más pujantes, también muy importantes, como puede ser Bretaña o puede ser Francia, etc. Nuestro mercado es un mercado potencialmente muy alto, es un mercado que crece muchísimo a nivel de consumo y de usuario, y verlo en las estadísticas de adopción, digamos, de smartphones, de movilidad, de nuevos gadgets y demás. Es un mercado, creo que somos un público fantástico, a pesar de la crisis incluso. La realidad es, al final, las órdenes, digamos, de implantar productos, etcétera, vienen de fuera, las campañas también vienen de fuera. Al final estamos, digamos, con una industria muy debilitada, que sin embargo sí tenemos, y esto es una cosa que hay que remarcar, un tejido pequeño, digamos, de startups muy potente y muy bueno, a la que no se le hace caso al final. En España, aquí tenemos 3 ejemplos. Hay unas pequeñas, yo he trabajado con muchísimas en todos estos años, he descubierto una gente fantástica, con unas ideas buenísimas, que no tiene nada que envidiar a nadie en Estados Unidos ni en ninguna otra parte del mundo, sinceramente. Lo que les falta es financiación en muy buena parte, y en otros casos que alguien se lo crea, fuera de ellos mismos, obviamente. Pero realmente pueden aportar como industria a este país una gran labor, y podrían hacer explotar este sector hace mucho tiempo incluso, pero lamentablemente al final te encuentras con una desproporción de fuerzas a nivel de industria, y eso es la realidad, tanto a nivel de decisiones de compra como a nivel de plataformas tecnológicas, etc. Al final, ¿qué es lo que tienes en IT en España? Fuera de Telefónica, Indra y poco más. O sea, es verdad, en otros sectores sí tenemos cosas, pero realmente esa es la realidad. Entonces al final compites, entre comillas, contra corporaciones muy grandes, que cuando tú estás investigando una cosa ya la han desarrollado porque tienen 3 o 4 equipos de investigación, no hay mayor historia. Entonces no somos ni más tontos, ni más feos, ni más paletos, ni nada por el estilo. Somos, además, es un mercado creo que bastante poroso para todo este tipo de cosas, y nos falta simplemente que, entre comillas, los de arriba, es decir, o los de arriba nos dejen hacer, sobre todo a las empresas pequeñas, y se crea el anunciante, que de verdad que hay un consumidor y un gran consumidor. Y creo que eso al final saldrá en su tiempo.
añadir con respecto a lo que estaba diciendo, estoy muy de acuerdo con lo que decías, por la parte que nos toca además, y de hecho lo cuento como caso práctico. Nosotros, cuando ya tengamos un producto consolidado, premiado, con una audiencia interesantísima, muy de nicho, y es un producto como un soporte publicitario fantástico, afortunadamente sobrevivimos, estamos encantados de ello, pero no os imagináis lo que nos cuesta. Y nos cuesta por ese mismo concepto, porque somos unos jóvenes emprendedores locos que han hecho una startup y que qué tipo de credibilidad tienen, cuando además nuestro interlocutor suele ser una persona que, como decíamos, no quiero generalizar, una persona que no tiene el conocimiento necesario ni la cultura suficiente para entender todo esto, cómo está cambiando. De forma que, y esto ya termino, cada vez que yo tengo que hacer un discurso comercial, termino haciendo una ponencia. Y os aseguro que esto es verídico. Yo no tengo que vender mi producto, tengo que vender cómo está cambiando el mundo, tengo que enseñar cómo hoy en día se comporta el usuario y cómo utiliza las nuevas tecnologías aplicadas, en mi caso, al sector turístico. Y es todo por esa falta de credibilidad en las nuevas ideas, en los nuevos proyectos, ¿no? También es cierto que está cambiando, ¿eh? No es lo mismo hace 4 años que hace hoy, y eso sí que lanza ese mensaje optimista, y además nosotros como emprendedores que hemos nacido en crisis y que no hemos hecho otra cosa que crecer, no puedo dejar de lanzarlo, ¿no? En el sentido de que es verdad que hay oportunidades y que el mundo afortunadamente nos está entendiendo, pero es verdad que cuesta, ¿no? Vamos a ver, una pregunta un poco... Por favor, apriete el micrófono. ¿Perdón? Para... perdón. Pensaba que era inteligente. Una pregunta un poco más avanzada. Vamos a ver, en todas partes escuchamos como otra vez el data mining, el enriquecimiento de los datos hace posible comunicar nuestros mensajes con un bisturí en lugar de bombas de carpeta. Pero no estoy del todo claro sobre este tema, porque evidentemente hay muchísima empresa con un gran interés en vender sus tecnologías de enriquecimiento de datos. Pero finalmente no hay sustituto a preguntar al cliente qué son sus intereses en lugar de adivinarlo. Y finalmente, hasta el data mining más sofisticado, al final de todo no es más que adivinar de manera más inteligente. Curiosamente, las tecnologías Solomon facilitan las dos cosas. Facilitan por un lado un enriquecimiento de datos que nos hace adivinar de una manera súper inteligente si sabemos manejarlo, pero por otro lado hace mucho más fácil que el cliente nos dé señales directas de sus intenciones y sepamos comunicarnos. Entonces, entre estos dos grandes modelos, llamémoslo la segmentación y la autosegmentación, ¿por cuál apostamos? ¿Hay un enriquecimiento mutuo entre ambos? ¿O cuál finalmente se impondrá? ¿La segmentación sofisticada o facilitar al máximo la autosegmentación del cliente? ¿Quién sea? Pues bueno, para hacer... Traidora, que aquí hay que darle vueltas a la cabeza, que no te preguntas, pero pasa a ti. No, esta pregunta, como siempre, me va a quedar abierta. La respuesta. Pues el mix, sinceramente. O sea, ejemplo, 11870, que es lo conocéis mucho, es una red social, tanto de clasificados, etcétera, que está vinculada al grupo Vocento, que es una startup. Uno de los temas que tiene fundamentales es que, digamos, que todos los datos, digamos, los alimenta el propio usuario, ¿no? El que sube una tienda, o que sube un restaurante, o que sube una sala de conciertos, etcétera. Porque al final, digamos, tienes una autonomía bastante para subir y además catalogar, con lo cual al final tienes, digamos, la posibilidad de darle al usuario la forma de catalogar, de introducir datos, etcétera. Inconveniente. Muchas veces esos datos al final es el mismo dato dado por usuarios distintos, o te encuentras con el término que es el mismo prácticamente, buscas bar, no sé, imagínate, pues bar, el ojo de no sé dónde, pues el ojo te encuentras 25. Al final la base de datos no está suficientemente consolidada y eso da muchos problemas al final a la hora de coger y lanzar un API y traerte datos, por ejemplo, que al final vas a meter en una base de datos para otro producto en, digamos, una marca, digámoslo así, menos juvenil, por poner un ejemplo, ¿no? Pero da igual, puede ser incluso para gente. Entonces al final eso te da un problema porque no consolidas esos datos. Por otro lado, el alimento de los datos con un crawler o similar, lo que hago es traerme un montón de datos, digamos, de la red, que generalmente están en Google, que los sabe, ¿no? Entonces me traigo un montón de datos, tengo que cada 2 por 3 hacer, digamos, una petición para ver dónde están esos datos, construir esos datos, al final tengo que hacer un mix con uno y otro. Idealmente, pues si alguien tiene una herramienta que permite hacer, pues, evidentemente la segunda la he probado también en las carnes y la primera la conozco bien, si alguien tiene una herramienta que sepa hacer eso sin tener que pasar, por ejemplo, por un espacio como en Google o similar,
pues fantástico. ¿Por qué? Porque ahí realmente, al final, dicho de otra manera, al final tienes que tener un proceso manual, al final de todo el proceso de consolidación de una base de datos, eso inevitablemente. O sea, y al final necesitas saber, ya hablo de sitios, ya hablo más en el término local, no en el término de base de datos de usuarios, que es otra variable distinta. Al final tienes que tener, digamos, un componente mix de datos suministrados por el usuario en este caso, y datos evidentemente que tú haces una extracción a través de lo que sea, o de otro tipo de herramientas, que hay muchas, para digamos, sacar los datos y digamos, fusionarlos con los datos que da el propio usuario. Redes sociales va aparte, evidentemente, porque evidentemente pues ahí tienes que traer los datos que te da cada una de las redes, que además al final te enfrentas a qué red traigo, qué datos traigo, cómo los sumo al final a un perfil de usuario que no sabes al final si tienes un Frankenstein o tienes un usuario de carne y hueso, ¿no? No sabes realmente ya quién es. O sea. Bueno. ¿Hay más? Cuento yo mi opinión, y la pregunta es muy buena porque yo creo que precisamente las invitaciones donde yo creo que como Estado echamos el rollo en toda esta ponencia, creo que es fundamental en el futuro digital y donde vamos a tener que sacar provecho, ¿no? Ejemplos, dando vueltas a tu pregunta, yo, ejemplos de mala segmentación. Ha sido parte de su estrategia, ¿no? Pero es un ejemplo de mala segmentación, es Groupon. Groupon nos ha ido inflando todos los días con promociones. O sea, a mí me infectaron promociones de pececitos que te ponían los pies, ¿no? Pues mis pies huelen las rosas y no tengo que tener pececitos que me coman los pies, o cuando masajes de todo tipo. Entonces ha habido una falta de segmentación. Se fueron en principio haciéndolo de forma masiva, luego se segmentaron un poquitín a nivel local, a nivel de incluso de municipio, pero no han ido mucho más allá, ¿no? Y así les va, que es uno de los muchos problemas que yo creo que tiene Groupon. Ahora un ejemplo bueno de segmentación que yo soy enamorado, pero que les falta mucho, es Amazon. Entonces Amazon ha sido capaz de esa minería de datos que tienen por tu propia compra y por la compra de una masa enorme de gente, a base de estudios de regresión y a base de comparar compras, te va haciendo sugerencias mucho más afines y por tanto relevantes para ti, y es ahí donde están haciendo campañas buenísimas, ¿no? Y entonces pues, yo creo que es un pionero, obviamente es la empresa de e-commerce en el mundo, ¿no? Y así les va, pero están haciendo una buena segmentación. Autosegmentación, yo creo que el problema es que yo creo que todavía no tenemos seguridad, o los que están ofreciendo productos para los usuarios no tienen seguridad de su producto y por tanto tienen miedo de, pidiéndole información a los usuarios y que los usuarios puedan autosegmentarle, el perderles, ¿no? Yo soy un enamorado del tenedor, ni trabajo en tenedor, ni trabajo nada con ellos, pero soy un enamorado del tenedor porque te permite mucho autosegmentar. Oye, quiero un restaurante que está cerca de aquí, que tenga promociones o que sea de este tipo de cocina, pues eso es un buen ejemplo de autosegmentación, pero creo que todavía falta trabajo en estos partes. Yo algo breve también. Mi punto de vista es que tenemos que aprender muchísimo del comportamiento del usuario y quien mejor lo haga, yo creo que es quien mejor va a entender todo esto, en el sentido de que si conseguimos extraer los datos que voluntariamente los usuarios nos dan para sacarlos en pro de nuestra marca y no superamos esa levísima barrera que hay con el intrusismo, creo que es ahí donde tenemos el gran éxito, ¿no? O sea, creo que hay que aprender cuál es la diferencia de lo que alguien nos quiere dar para que nosotros le lancemos impactos que no sean publicitarios al uso, sino que sean persuasivos, pero en vista de una necesidad, porque él nos ha dado lo suficiente para que se lo demos. Creo que quien sepa encontrar esa medida va a tener el gran secreto. Ojo, esto es una labor tediosa y complicadísima, ¿no? Pero creo que es muy importante. La gente está dispuesta a dar, como decía Jesús, hoy la gente lo que hace es compartir, comparte contenidos. Y dentro de sus contenidos comparte sus gustos, comparte sus aficiones, nos cuenta lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Pero hasta cierto punto. Creo que si somos capaces de entender ese punto y no les damos de más, conseguiremos precisamente optimizar todas las campañas de marketing necesarias para que el usuario deje de percibir los mensajes como publicitarios y los vea muchísimo más como un valor añadido, como algo que precisamente me está llegando en el momento en el que yo demando algo. Nosotros, en ese sentido, hay un concepto que trabajamos muchísimo en el mundo de los viajes, que nosotros llamamos la inspiración. Es decir, hay un momento en cualquiera de todos vosotros, si pensáis en vuestro próximo viaje, en el que decidís cuál es vuestro próximo destino. O sea, no tenemos ni idea de dónde vamos a ir el próximo fin de semana o en mis próximas vacaciones, y muchas veces de forma inconsciente nosotros vamos recibiendo inputs que serían publicitarios, porque llega el turismo de Tailandia y me mete un documental de españoles por el mundo,
y me lo trago, o porque estoy con mi cuñado en su casa mientras él está enseñando el álbum de la luna de miel de sus fotos y yo voy a Tailandia y digo, wow, quiero ir allí, que yo no lo percibo como publicidad de Tailandia y sin embargo lo es, ¿no? Porque estoy inspirando. Sin embargo, si yo ya me decido ir a Nueva York y lo que me encuentro es publicidad de Tailandia, yo voy a percibir que me estás intentando meter publicidad en un momento en el que yo ya he tomado una decisión. Entonces, con este rollo lo que quiero decir es que si somos capaces de adaptar ese proceso inspiracional a anticiparnos a la decisión de compra de un usuario de un producto en base a lo que él nos va dando, creo que seremos capaces de impactarlo de una forma tan natural que no solo no se va a cabrear, sino que además nos lo va a agradecer y va a decir, qué bueno que es este anunciante que me está dando justo lo que quiero, cuando quiero y como lo quiero. Estoy de acuerdo contigo porque de hecho los estudios que hacemos sobre el consumidor cuando les preguntas en frío, solamente 3 de cada 10 te dice que estaría dispuesto a compartir con las marcas información confidencial a cambio de que los inputs que reciba de las marcas estén más adecuados a sus necesidades. La cosa es que tú hayas dado tu permiso a una marca o formes parte de un club para que te contacte y en el caso de Amazon esa publicidad que te llega o esas sugerencias estén adecuadas a tus necesidades y otra cosa es que tú recibas publicidad de un externo. Sin embargo, es verdad que si miramos al público más joven, cada vez más están más abiertos a compartir. Ellos están abiertos a los 4 mares a día de hoy, quiénes son sus gustos, dónde están, e incluso cuando responden a este tipo de preguntas dicen, sí, yo es que quiero que las marcas sepan quién soy, lo que me gusta y dónde estoy, y que me vengan y me sorprendan. O sea, ahora mismo lo que hace falta por parte de las marcas es, señores, que ya tenemos el consumidor dispuesto ahora y sorprender. Y como quedo yo y no me voy a meter con nadie, además voy a dar la razón a todos, simplemente que yo creo que la segmentación, bueno, yo creo que tenemos la clásica, que nos sigue funcionando muy bien, haciendo las grandes investigaciones, que nos funciona muy bien. Entonces tenemos también la inspiracional, que es aquella de la que el consumidor, vamos a decir, sin una disposición nos la está dando, ni siquiera le estamos investigando, pero nos la está dando mediante comentarios voluntarios. Y luego tenemos la tercera, que es la monitorizada, que es aquella a la que no percibe el consumidor que le estamos, digamos, investigando. Entonces ahí esto es lo interesante para esta última, porque le estamos monitorizando en ese social media. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Quién se lo está diciendo? ¿Y qué grupo de amigos comparten esa opinión? Entonces yo creo que ese mix que decía Jacobo pues está compuesto de eso, de la investigación tradicional, de la inspiracional y de la monitorizada. O sea, que realmente ese mix es el que está funcionando y debe funcionar. Ojalá sea así. Está claro que cuanto más información voluntariamente nos deja el cliente, más fácil es darle el mensaje adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada. Lo que veo, sin embargo, es que muchos de los errores que se llevan años haciendo, ahora con las nuevas tecnologías las seguimos haciendo, pero en tiempo real y con vertiente social. Yo desde hace 20 años, bueno, 25 años en España, me llamo Van Nispen y mis mails y ahora mis emailings van dirigidos, estimado señor Van. Es como si me llamase de la Torre, estimado señor D. Ahora, evidentemente, con las redes sociales esto se convierte en hola Van. No necesariamente la mejor manera de empezar una relación conmigo. Si encima de eso recibo mensajes de grandes entidades financieras verdaderamente irresistibles, como estimado señor Van, como inmigrante le ofrecemos un servicio donde nos encargamos de contratar fontaneros, electricistas en castellano para que no tenga el problema de que hacerlo usted por teléfono, evidentemente queda mucho por hacer a nivel de base de datos y a nivel de segmentación y autosegmentación para verdaderamente elevar esto al nivel que debería estar. Nos queda una pregunta que el amigo aquí del público nos hizo y después tendremos... creo que recuerdo la esencia de la pregunta y si... Bueno, déjame recordar a todo el mundo que la pregunta original era el SMS, el email, los mensajes
mensajes de verdad están a punto de desaparecer porque estamos todos en aplicaciones o hay un futuro resto. Y creo que Jaime dio una respuesta muy clara y creo simplemente de la experiencia, en mi caso soy usuario de apps en todas partes, pero lo que verdaderamente está aumentando son los WhatsApp, los SMS, los mensajes a través de Viber, los mensajes a través de las redes sociales. Somos seres humanos muy sociales, no hemos cambiado en 50.000 años, y el emitir y recibir mensajes, aunque cada vez más audiovisuales, lo llevamos dentro y la tecnología lo facilita, pero no nos cambia. ¿Había más? Sí, bueno, yo es que soy financiero, no soy de marketing, y hago los presupuestos del 2013 y controlo los resultados de ventas y realmente pues en la línea de SMS no me deja dormir. Entonces, porque es importante, no sé si borrarla o no borrarla. En 8 horas aquí no ha habido ni una sola mención en ninguna presentación de las siglas, ni siquiera SMS. Y bueno, pues aprovechando que está Elvira, que hace investigaciones y estudios, pues que quería saber porque si tienes algún estudio así sobre el uso de SMS corporate, internacional, lo que sea, te lo compro. Vamos, que no, de verdad. He quedado ya con Marta, pero contigo también. Pues mira, tengo estudios locales, lo que pasa que es para un cliente particular. Puedes hablar con Pablo cuando quieras, pero te digo, nosotros hacemos regularmente los estudios de efectividad promocional del Club 2020 basados en SMS de Vodafone y los comparamos con otras índices de efectividad de otro tipo de campañas y te puedo decir que hay muchas campañas que tienen un índice de efectividad mucho mayor que otras, pero es que no depende del formato, no depende de que sea SMS o display, depende de la adecuación al mensaje, de la adecuación al momento, de la adecuación al consumidor. Entonces, no te puedo decir SMS funciona mejor que display, es mentira, depende de cuál es mi consumidor, cuál es la marca, lo que estoy publicitando y en el momento en que se lo sirvo, por así decir, ¿vale? Entonces, tenemos además, Pablo te lo ha dicho esta mañana, hay casos clarísimos de efectividades tremendas en SMS, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias al panel y a todos vosotros y os dejo con Javier. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, lo que está claro, muchas gracias.